Buenos días, Magíster Cecilia Jaramillo, compañeros y compañeras. Nosotros somos el grupo número 2 y nos ha tocado el tema del racionalismo. El grupo se encuentra conformado por Basurto Cristian, Cumba Vivian, Maya Daniela, Puga Paul y Quinatoa Stephanie. Iniciaremos hablando acerca de qué es el racionalismo. El racionalismo es la corriente filosófica que surgió en el siglo XVII y XVIII en Europa, como intento de explicar las particularidades lógicas de las verdades en las matemáticas. Reconoce la razón como única fuente del auténtico conocimiento, por lo cual se deduce que es una oposición al empirismo, lo cual es aquella doctrina filosófica que considera a la experiencia sensible como la única fuente de cada uno de los conocimientos. El racionalismo se desarrolló principalmente en Holanda y Alemania. Los racionalistas más destacados de dicha doctrina fueron René Descartes, Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz, cuya lucha contra la ideología religiosa y dogmática fue muy importante y señalaban el triunfo de la razón y de sus derechos. Estos planteamientos tenían un carácter progresivo. Según el racionalismo, el mundo es lógico, ordenado y racional, y por ello solo la razón lo puede descifrar y comprender. Los racionalistas sostuvieron que el pilar de la sociedad debe ser la razón, por lo que plantean que la sociedad progresará a raíz del entendimiento y la búsqueda de la misma. De esta forma se separa la razón de la fe, predominando la razón. Para ellos, el origen del conocimiento no debe basarse en la experiencia, debido a que la experiencia se fundamenta en los sentidos y por ende los mismos pueden llegar a engañarnos. A continuación vamos a hablar sobre las características del racionalismo. La principal es que la sociedad se basa en la razón. Además creía que la sociedad podía progresar por medio del entendimiento y la búsqueda del mismo. La razón no conoce límites y es capaz de llegar a cualquier nivel de conocimiento. Además, el racionalismo estaba en contra de todo lo que no era por medio de la razón. Se creía que la fe nunca podía estar por delante de la razón. Este se basaba en el subjetivismo, el cual era una doctrina filosófica que afirmaba que la fuente del conocimiento y la verdad proviene de cada individuo. René Descartes fue un filósofo y matemático francés que nació en 1596 en la familia de un noble. Estudió en el colegio de los jesuitas de La Flecha. A comienzos de la Guerra de los 30 años, combatió en el ejército francés, para en 1621 dejarlo y realizar múltiples viajes que le permiten conocer a notables hombres de ciencia europeos. Los nuevos aires del Renacimiento y la revolución científica que lo acompañó darían lugar en el siglo XVII al nacimiento de la filosofía moderna. La primera tendencia innovadora de la modernidad fue el racionalismo, y Descartes fue su iniciador. Su más representativo aporte fue la duda metódica, en la cual hace una crítica al conocimiento existente, pero lo hacía en busca de un conocimiento verdadero. Para Descartes, la filosofía es la ciencia primera que fundamenta todas las demás ciencias. Para él, en la filosofía y en la ciencia, debemos aceptar como verdadero aquello que fuera evidente e incuestionable. La duda es un acto del pensar. Por cuanto yo dudo, yo pienso. Por ello, la existencia de aquella duda muestra la existencia del pensamiento. De este análisis nace la famosa frase con la cual nos podemos referir a Descartes: pienso, luego existo. La duda metódica posee 4 reglas fundamentales. La primera es la evidencia, en la cual señala no admitir nada como verdadero si no existen evidencias. En un segundo punto está el análisis, que nos lleva a fragmentar un todo en partes específicas para analizarlas. Luego de esto viene la síntesis, para organizar las ideas y finalmente llegar a ciertas conclusiones. Propone la doctrina del ser, en la cual consiste en creer que la existencia del pensamiento es más indudable y cierta que la de la existencia del cuerpo. Aún así, Descartes plantea como resultado de la duda metódica que siempre estará en duda el conocimiento de los sentidos, la existencia del mundo y la validez de los razonamientos. Esto debido a que sostenía que los sentidos también nos pueden engañar.
Baruch Spinoza. Fue uno de los más grandes exponentes del racionalismo del siglo XVII, de origen holandés, perteneciente a la comunidad hebrea de Ámsterdam, que fue el lugar de su nacimiento. Como filósofo, Spinoza recibió influencias de la Cábala, interpretación esotérica de los libros sagrados del judaísmo, también de la filosofía judía de la Edad Media, de la ciencia y del pensamiento de Descartes. Fue expulsado de la sinagoga en 1656 por su interés en las ciencias y su filosofía. Para mantenerse, se dedicaba al oficio de pulidor de lentes y cristales ópticos. Por sus ideas, fue abandonado incluso por su familia, y que también por Elias hasta llegó a sufrir un intento de asesinato. La principal causa de esta persecución fue por criticar a la religión oficial, ya que él fue el primero en realizar una crítica histórica de la Biblia, negando la posibilidad de que ésta fuera inspirada por Dios, considerando que tanto el judaísmo como el cristianismo se habían quedado estancados en el dogma y los rituales. La filosofía de Spinoza parte del mismo pensamiento de Descartes y surge como reacción a este, pues no compartía los conceptos de la trascendencia de Dios, el dualismo, mente-cuerpo y la atribución de libre albedrío a Dios y a los seres humanos. Para Spinoza, Dios y la naturaleza es la misma cosa, porque veía a Dios en todo lo que existe y todo lo que existe en Dios. Por su creencia en que Dios y el mundo es lo mismo, se lo considera panteísta. Su filosofía, al igual que Descartes, parte de una representación o idea clara y distinta que sustente en la razón. Esta idea es la sustancia, que es a la vez Dios y la naturaleza, que es causa de sí misma, existen en sí y se pueden conocer, posee infinitos atributos y comprende tanto a los pensamientos como a la extensión. Dios o las leyes de la naturaleza son la causa interna de todo lo que ocurre, que según su doctrina ocurre necesariamente. Solo somos seres libres para desarrollar nuestras posibilidades humanas, porque estamos determinados tanto por las condiciones externas como internas. Spinoza estaba convencido que son las pasiones humanas, como la ambición y el deseo, lo que impide alcanzar la felicidad y la armonía, que solo el ser humano podrá lograr cuando pueda captar la realidad como un todo, o sea, al ver la realidad desde todos los ángulos. La posición de Spinoza es similar a las filosofías y religiones orientales, que también son panteístas y creen en un Dios inmanente y en el deseo y el apego a las cosas como causa del sufrimiento humano. Gottfried Leibniz nació el 1 de julio de 1646 en Leipzig, electorado de Sajonia. Fue un filósofo racionalista inspirado en los pensamientos filosóficos de Spinoza, Aristóteles y Descartes. En su filosofía se puede notar una clara síntesis entre la ciencia y la fe religiosa. Plantea tres principales pensamientos filosóficos. El primero es el entendimiento humano. Para Leibniz no hay nada que provenga de los sentidos excepto el entendimiento mismo, es decir, nuestra capacidad de razonar y de comprender el potencial de conocer las diferentes cosas. Este representante reconoce las ideas innatas, pero no en su totalidad, ya que considera que éstas son parte de una reflexión. El otro pensamiento filosófico es el mejor de los mundos posibles. Leibniz es un optimista metafísico. Considera que el mundo en el que vivimos es el mejor de los mundos posibles, ya que Dios al crearlo también se rigió por un principio de identidad y no de contradicción. Y por último, las mónadas. A través de este pensamiento, Leibniz trata de explicar lo que entiende por el término alma o espíritu. Él menciona que son sustancias simples, indivisibles y inextensas, las cuales no podrán ser vistas indefinidamente. Estas no interactúan entre sí, por lo tanto no son sincronizadas por Dios y cada una es un reflejo del universo entero. Leibniz fallece en Hannover en 1716. Esta ha sido toda la presentación por parte del grupo número 2. Esperamos haya sido de su agrado y muchas gracias.